Elegí el texto Príncipe Feliz de Oscar Wilde, ya que me pareció apropiado para un sexto grado y a su vez para cumplir con mis objetivos deseados. Además, es importante, como dice Laura de Betache, crear un espacio de lectura en donde pueda ampliar el mundo y a su vez conocernos a nosotros mismos al tener un diálogo con esa cultura escrita. También lo seleccioné porque es un texto con discurso ficcional, plurívoco, polisémico y connotativo. Mi propuesta para el área de lengua está basada en la modalidad virtual, con un tiempo estimado de 2 semanas. Habrá 2 encuentros sincrónicos y 2 envíos por PDF. El eje es el discurso literario y literatura escrita. Mis objetivos a lograr son leer, comprender y disfrutar obras literarias, buscar a través del lenguaje escrito y oral, entablando relaciones con el creador, es decir, que reconozcan el autor y que lo relacionen el cuento consigo mismo, reconozcan e identifiquen elementos narrativos y, por último, producir de manera escrita un cuento breve. En la tercera semana de noviembre comenzaremos con un encuentro sincrónico, en donde les diré que en esta oportunidad vamos a trabajar con el cuento que se llama El Príncipe Feliz de Oscar Wilde. Para comenzar con las actividades de prelectura, la primera actividad consistirá en compartirles pantalla del cuento y juntos vamos a observar las imágenes que aparecen allí. Mi pregunta disparadora será: ¿qué ven en las imágenes? Esto lo puedo relacionar con el texto Los niveles de la literatura infantil. En relación al nivel estético, en donde dice que la literatura es importante todos los componentes, lo literario y lo gráfico. También dice que la imagen propone muchos más sentidos al texto. Aquí se puede ver el cuento del Príncipe Feliz. Tenemos en el cuadrito a la derecha un poco sobre la vida del autor. Esto será presentado, cada imagen de cada página, en la videollamada. Otras preguntas que haré son: ¿por qué creen que se llama así? ¿De qué tratará? ¿Cómo les parece que sería la vida del príncipe feliz? ¿Qué significa para ustedes ser feliz? ¿Quién es el que aparece escrito al final del cuento? ¿Lo conocen? Estas preguntas permiten al alumno pensar, hipotetizar sobre el cuento y relacionarlo con cada uno de ellos. Las últimas 2 me darán pie para contar quién es el autor, qué es el autor y que lo reconozcan. Para ello vamos a leer todos juntos el cuadrito que se encuentra arriba en la derecha, en donde habla de Oscar Wilde. Como dice Arrébola, la persona detrás de la obra es tan importante como para decidirnos si leer el título o todo lo contrario, no saber nada de su trabajo. También con estas preguntas espero una participación activa de los alumnos. Estas respuestas, dichas oralmente, luego ellos las registrarán cada uno en sus carpetas. Luego, en las actividades de postlectura, como tercera actividad, deberán buscar en el diccionario aquellas palabras que desconocen su significado para comprender mejor el texto. Como cuarta actividad, deberá completar colaborativamente un Jamboard con los elementos narrativos. Esta actividad tiene la intención de que lo reconozcan y puedan trabajar en conjunto con sus compañeros. Aquí podemos ver el Jamboard, donde los alumnos colaborativamente van a ir completando. Primero con el tiempo en el que ocurre el cuento, luego el lugar en el que se dan los hechos, personajes principales, personajes secundarios, núcleos narrativos y por último el narrador. Como quinta actividad deberán señalar en sus carpetas con corchetes la estructura del cuento: inicio, nudo y desenlace. Antes de estas 2 últimas actividades se les posibilitará la imagen de un Canva en donde aparecerán los conceptos a recordar. Y como dice en el texto literario capítulo 1, para enseñar, aprender y estudiar se necesitan conocimientos teóricos para poder abordarlo desde un discurso verdaderamente literario.
Aquí se puede ver la imagen de Canva, en donde aparece para recordar la definición del cuento, luego lo que son las acciones, los dos tipos de personajes, el tiempo, el espacio, la estructura, inicio, nudo y desenlace, y por último los tipos de narrador. En la tercera semana de noviembre, siguiendo con las actividades post-lectura, comenzaremos nuevamente con un encuentro sincrónico y como sexta actividad, la docente le hará preguntas en relación a la comprensión del texto, pero presentará pantalla en donde aparecerá una ruleta y que al girar la pregunta que toque, el alumno que quiera puede responderla. Las preguntas son: ¿cómo era la estatua? ¿Qué virtudes tenía el príncipe? ¿Por qué lloraba el príncipe? ¿La golondrina por qué se quedaba tanto tiempo en la ciudad? ¿Qué fue lo que el ángel consideró valioso de esa ciudad? Y la última, ¿qué habrían hecho ustedes si fueran el príncipe? Aquí se puede observar la ruleta, donde nos ayudará para la comprensión del texto. Al girarla, nos va a tocar una pregunta determinada en la que cualquier alumno puede responderla. Nos tocó: ¿qué fue lo que el ángel consideró valioso de esa ciudad? Al apretar suprimir, esa pregunta desaparece y seguimos girando la ruleta con las demás preguntas. Estas preguntas posibilitan al alumno desarrollar sus competencias literarias. Como dice en el texto, la competencia literaria se incluyen habilidades propias de la comprensión del texto, pero que van mucho más allá de ellas. También en los niveles de la literatura infantil se dice que a partir de la palabra poética y del texto literario, los chicos se informan y reciben un mensaje del bien, del mal, de la verdad, de la mentira, de la justicia y de la injusticia, y otras actitudes humanas que caracterizan en ese momento a los personajes. Además, Gianni Rodari dice que para que la lectura infantil no caiga como un peso o como una tarea aburrida, deberíamos unir 3 sustantivos: imaginación, juego y libro, que es lo que se intentó con esta ruleta. En formato PDF se les enviará la séptima actividad, en donde deberán elegir una de las 3 frases, dependiendo para ellos cuál hace mejor referencia al tema del cuento. Deberán para ello justificar su respuesta. Las frases son: la generosidad de la golondrina, la injusticia que existe en la sociedad, la felicidad no se encuentra en las cosas superficiales, sino en las profundas y verdaderas. Con ella intento que tengan una mirada crítica y puedan reflexionar sobre lo que leyeron. Por ello, destaco que no es fundamental cuánto lee un niño, sino que al leer comprenda y tenga una lectura crítica. También que esa literatura lo ayude a formar actitudes de reflexión que lo transforme. Y también llegar a formar una conciencia social. Por último, como última actividad y octava, los alumnos deberán escribir un breve cuento, tomando todo lo dado durante las clases, es decir, los elementos narrativos, los personajes, acciones, marco, estructura y el narrador. Y como nos dice el texto literario del capítulo 1, la literatura infantil incita a la construcción de otros mundos. Y además, en el texto Leer para Vivir, nos dice: quien lee está posibilitado también a escribir.